cuanto a los docentes, aquí viene el otro momento. Hasta aquí ya lo anteriormente definitivamente va a ir acompañado con el ministerio. Está presentando algunas fichas de apoyo, que de aquí voy a presentar algunas que ya tenemos, otras seguramente en el transcurso de hoy debería estar subiendo, ¿sí? Entonces, no, les van a ayudar a los maestros para hacer esa reflexión con los estudiantes. La semana de la reunión con los docentes. El propósito es que los docentes promuevan en los estudiantes procesos de autoevaluación, lo que vimos anteriormente, y la reflexión sobre su práctica pedagógica en el marco de la evaluación formativa. Entonces, el docente tiene que acompañar al estudiante para esta etapa de autorreflexión y el docente debe reflexionar sobre su propia práctica pedagógica. Tiene que ayudarse de la guía para la programación semanal, ¿de acuerdo? Entonces, en otras palabras, para hacer la reflexión, tiene que coger una guía semanal y ahí está la experiencia de aprendizaje y a partir de esta experiencia de aprendizaje tiene que hacer todo lo que hemos visto anteriormente y al mismo tiempo tendrá que darse un espacio para hacer la reflexión. Entonces, por ejemplo, al interior de la guía de docente para la programación semanal se enfatizarán aspectos relacionados a la evaluación formativa como el uso de los criterios de evaluación. El docente ya debe saber para qué se usan los criterios de evaluación. El docente debe saber las recomendaciones para la mejora de su práctica. Hay recomendaciones que a través de Aprende en Casa nos da el Ministerio de Educación y lógicamente de repente si tenemos acompañamiento, tenemos el especialista de educación, también te dará las recomendaciones que deberías tener en cuenta. ¿Sobre qué debe reflexionar, sobre qué práctica pedagógica el docente debe reflexionar? En primer lugar, con el tema de la planificación. Antes de la experiencia de aprendizaje, es importante que el docente se haga aquellas preguntas. Por ejemplo, una pregunta es, ¿preparo el propósito de aprendizaje en lenguaje sencillo? O sea, mi propósito de aprendizaje se lo doy al estudiante de manera sencilla. Una primera reflexión. Y seguramente diré sí o no. O de repente por A o B, no le he enunciado el propósito principal al estudiante, de repente puede ser, ¿no? Otro es describo. ¿Cuáles son los productos o actuaciones que demuestran las competencias? O sea, analizo una competencia y digo, ¿cuáles son los productos o cuáles son las actuaciones simuladas o reales que me determinan esta competencia, ¿no? Luego establezco los criterios de evaluación y pienso, ¿cómo ayudar a los estudiantes que los comprendan? O sea, si yo establezco los criterios de evaluación, ¿no? Y luego pienso, esos criterios de evaluación han permitido que los estudiantes comprendan lo que tienen que desarrollar y seguramente ahí cada uno de ustedes o cada uno de los maestros reflexionará y seguramente sacará algunas conclusiones, ¿sí? De las competencias para desarrollar. ¿En qué niveles de progreso se encuentran los estudiantes? ¿Para qué? Para que luego organizarlos para que desarrollen estas competencias. No sé, yo conozco la competencia y luego yo conozco los niveles de aprendizaje de mis estudiantes. Es importante. Otra pregunta que me va a ayudar a la reflexión es, ¿qué estrategias debería usar con los estudiantes para atender a la diversidad? O sea, esas diferencias en términos de aprendizaje, en términos de estilos de aprendizaje, o de repente con algunos estudiantes que tienen muchas dificultades en el aprendizaje, o con aquellos estudiantes de repente que son inclusivos, ¿ya? Estoy aplicando diferentes estrategias. Y el otro es qué materiales, especialmente, por ejemplo, cuaderno de trabajo, libros, dispositivos digitales, de repente también tecnología o redes, de repente el uso del WhatsApp, del celular, el uso del Face, o en fin,
Entonces, todos los materiales, no solamente los materiales físicos como cuadernos y libros, sino hay materiales, como les decía, o medios virtuales o tecnológicos. Entonces, tendría que hacer una reflexión sobre eso. Y el otro es durante la experiencia de aprendizaje. También hay algunas preguntas orientadoras aquí, ¿sí? Como es, procuro que los estudiantes relacionen el propósito de aprendizaje con las producciones o actuaciones, ¿sí? O solamente le hice llegar el propósito de aprendizaje al estudiante, le lancé el reto, la actividad y ahí quedó. Hubo un momento como para que él empiece a relacionar. ¿Están comprendiendo el propósito de aprendizaje mis estudiantes? ¿Están comprendiendo los criterios de evaluación que yo le he hecho llegar o están a través de la web? ¿Cómo podrían ser más claros para ellos esos criterios de evaluación o los propósitos mismos que yo les estoy planteando o los retos mismos que les estoy dejando? ¿Estoy brindándole retroalimentación? Es una pregunta, ¿de acuerdo? ¿Todos necesitan que les dé la retroalimentación de la misma manera? ¿O algunos necesitan de una manera y otros de otra manera? ¿Qué estrategias estoy desarrollando para ello? ¿Cómo podría mejorar la retroalimentación que les doy? O si esa retroalimentación en realidad es útil para ellos. De lo abordado en las experiencias, ¿qué aprendizajes han desarrollado mis estudiantes, por ejemplo? ¿Sí? ¿En qué aprendizajes han presentado mayor dificultad? ¿De acuerdo? ¿O qué estrategias didácticas están ayudando a mis estudiantes y cuáles no? También, entonces aquí, estos momentos son claves. Entonces implica que el docente tiene que darse un espacio para hacer esta reflexión y seguramente la planificación que le presenta al directivo, ahí estará de qué hora a qué hora empezar a hacer su reflexión o darse un espacio. En el acompañamiento al estudiante implica de que ya el estudiante hizo su reflexión con apoyo seguramente y luego mandará sus evidencias de su reflexión, pero el docente es importante que aparte se dé un espacio para hacer la retroalimentación de este producto final que ya hizo el estudiante de mejora. Entonces hay también algunas preguntas ahí, ¿sí? Por ejemplo, revisemos juntos los criterios y tus avances semanales. ¿Cuál es el producto? ¿De acuerdo? ¿Qué características se espera que tenga? He revisado cómo van tus avances y veo que has logrado, o sea, cómo a través de las evidencias que envió el estudiante, cómo el docente puede ir haciéndose algunas preguntas o mirando algunas situaciones como la que le presento. ¿Qué has visto tú? De repente le hago algunas preguntas. ¿En qué crees que podría mejorar tu producto? Y el estudiante lógicamente va a responder, he logrado hacer tal cosa, yo creo que podría mejorar tal cosa, en fin, y si lo hago de la siguiente manera. ¿Cómo también podrías hacer un complemento que el docente le podría dar? Entonces estamos acordando que vas a qué cosa, de acuerdo, que vas a hacer tal cosa para mejorar el producto tal. Algunas ideas fuerza, la autoevaluación fortalece el desarrollo de la competencia, gestiona su aprendizaje de manera autónoma en los estudiantes. El uso guiado del portafolio permite al estudiante identificar sus avances, sus dificultades y aspectos de mejora. El uso de los criterios de evaluación permite al estudiante identificar el desarrollo de su aprendizaje. A través de las evidencias, los estudiantes valoran el progreso y la dificultad de los estudiantes y toman decisiones para la mejora de los aprendizajes. El proceso de autoevaluación del estudiante y de la reflexión del docente debe ser permanente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.